Amigas y amigos, sean todos muy bienvenidos a mi espacio. Soy Samuel Tomás Saavedra Avilés, soy abogado de profesión y la idea de estos podcasts es poder acercar el mundo del derecho a todas las personas. Ocurre que habitualmente uno en la consulta a diario se encuentra con que las personas incurren en muchas confusiones eh, básicas, tales como que consideran o creen que tienen derecho a ciertas prestaciones o que ciertos intereses de ellos están amparados por el ordenamiento jurídico en circunstancias que no es así. Y al contrario, hay una serie de intereses, hay una serie de prestaciones a las que sí efectivamente tienen derecho por hallarse precisamente amparados por el ordenamiento jurídico, estas pretensiones, y no las reclaman porque creen no tener derecho a eso. Es una confusión muy común acá en Chile, al menos entre las personas. Que ocurre lo siguiente: el derecho es como el aire, está en todas partes, lo sentimos a diario en nuestras vidas, pero no lo comprendemos necesariamente. Y la idea de este podcast es precisamente ir limando esa aspereza, acercando esa distancia que hay entre algo que parece muchas veces tan académico, fome, como lo jurídico, lo dogmático jurídico, al lenguaje común. Avanzaremos sucesivamente por las distintas áreas del derecho, porque nos vamos a dar cuenta de inmediato que el derecho es una ciencia social fragmentaria. Entonces, que su enfoque no debe hacerse únicamente desde una perspectiva, sino desde muchas, de muy variadas perspectivas. Para empezar, tratemos de definir qué es el derecho. Esta quizás es una de las preguntas que mayor escozor y desorientación han provocado entre los juristas, ha provocado entre los juristas a lo largo de los siglos. Es una cuestión bastante novedosa, una cuestión bastante llamativa, el que los propios científicos del derecho no sean capaces quizá de delimitar el objeto de su estudio. Esto de ninguna manera obedece a una incapacidad de quienes se dedican a cultivar la dogmática jurídica, sino más bien a todos los intereses que existen acerca de cómo definimos el derecho. Podemos decir que el derecho son las leyes, pero ¿qué pasa con la costumbre jurídica? ¿Qué pasa con la jurisprudencia de los tribunales? ¿Qué pasa con la doctrina de los autores? ¿Qué pasa con ciertos principios generales del derecho que son universalmente aceptados? ¿Qué pasa con la equidad? ¿Qué pasa con los tratados internacionales, hoy en día tan en boga? La propia realidad social en la que estamos inmersos, por cierto, que de una u otra forma, de una u otra manera, afecta al ordenamiento jurídico, afecta al derecho mismo. Es posible que 100, 150 años atrás hubiésemos tratado de reducir la definición de derecho única y exclusivamente a la ley, pero hoy en día eso ya está superado. Me aventuro a adelantar la hipótesis de que las dificultades para definir derechos que enfrentan algunos juristas y la gente en general tiene su origen en la adhesión a una cierta concepción sobre el lenguaje y la realidad, que hace que no se tenga una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y las consecuencias que deben tenerse en cuenta cuando se define una expresión lingüística, como lo es en este caso el derecho. En el pensamiento teórico y en el jurídico, más que ningún otro, todavía tiene alguna vigencia la concepción platónica respecto de la relación entre el lenguaje y la realidad. Se piensa que los conceptos reflejan una presunta esencia de las cosas y que las palabras son vehículos de los conceptos. Esto supone que la relación entre los significados de las expresiones lingüísticas y la realidad consiste en una conexión necesaria que los hombres no pueden crear o cambiar, sino solo reconocer, detectando los aspectos esenciales de la realidad que deben ineludiblemente estar recogidos
en nuestros conceptos. Conforme a esta concepción del lenguaje, esta concepción lingüística, solo habría una definición válida para una palabra. Y esa definición se obtendría a través de la intuición intelectual de la naturaleza intrínseca de los fenómenos denotados por la expresión. Y que la tarea de definir un término es, en consecuencia, no más que la descripción de ciertos hechos. Hubo por ahí un griego ilustre, Aristóteles, cuyo pensamiento hasta el día de hoy no se marchita, quien se le atribuye la siguiente frase: el hombre es un ser naturalmente sociable y el que vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar es con certeza un ser degradado o un ser superior a la especie humana. Y la convivencia en sociedad lleva intrínsecamente anexo la aparición de conflictos de distinta naturaleza. El derecho, aproximando un concepto, es un mecanismo o herramienta de solución de conflictos. Quizá esa es la manera como debiésemos entenderlo para efectos de estas conversaciones. Más allá de decir que es un conjunto de normas, es un sistema de normas, es una codificación razonada de prescripciones, etc. Antes que eso, el derecho es un mecanismo de solución de conflictos. Porque la vida social trae aparejada de por sí la aparición de conflictos. Pensemos en una relación entre un empleador y un trabajador. Necesariamente, y eso es algo que uno ve a diario, necesariamente aparecen conflictos de relevancia. El derecho lo que hace es conciliar los intereses de ambas partes, empleador y trabajador, y entregar una solución preestablecida. Piénsese en las disposiciones del Código del Trabajo para este efecto. Lo que ocurre es que muchas veces, si bien es cierto, el derecho tiene esta vocación de solucionar de antemano los conflictos que pudiesen suscitarse entre las partes, de caber los litigios que pudiesen suscitarse entre las partes, de ninguna manera puede el derecho prever de antemano todos los conflictos que pueden suscitarse entre esas partes. Ello supondría atribuirle una vocación de perfección. Y, como decía don Andrés Bello López, aún no ha salido obra perfecta de la mano del ser humano. Entonces, cabe la posibilidad de que estas normas no alcancen a cubrir todo el espectro de litigios que se susciten entre las partes. Y es ahí, en ese momento, cuando se le entrega a un tercero imparcial la resolución de ese conflicto. Este tercero imparcial, en el caso chileno, deberá apoyarse en las leyes, cosa paradójica, para efectos de dar la solución a ese conflicto de relevancia social que se ha suscitado entre las partes. Así las cosas, también eso forma parte del derecho. Forman parte del derecho las normas, en sus distintas, a través de sus distintas fuentes, leyes, reglamentos, la costumbre. En el caso chileno reducido al derecho comercial, en unos casos bien específicos, pero la costumbre en otras sociedades, la costumbre es mucho más valorada. La jurisprudencia de los tribunales, al igual, en Chile bastante reducida. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Ese es el espectro de alcance que se le da a la jurisprudencia de los tribunales de la República en Chile. Entonces, invariablemente, esos elementos forman parte del derecho, las normas. Pero por otro lado también están los actores. También están las personas que hacen el derecho. Las partes mismas. En este caso hablábamos de un ejemplo de un empleador y un trabajador. Ellos también están haciendo derecho, forman parte del derecho. Sus acciones se marcan o se encuadran
para prevenir los conflictos, se encuadran en el ordenamiento jurídico. Y en el caso de aparecer un conflicto, esto de ninguna manera implica salirse del derecho, sino que al contrario, se profundiza aún más, se le entrega a un juez de la República, tercero, independiente, imparcial, para que resuelva este conflicto de relevancia jurídica suscitado entre las partes. Y operan otros actores más, como los abogados, como los secretarios de los tribunales, receptores judiciales, archiveros judiciales, conservadores de bienes raíces, notarios. Todo eso forma parte del derecho también. ¿Mm? Todo eso va formando parte del derecho. Un mecanismo de solución de conflictos integrado por una serie de actores calificados, entre los cuales están los abogados. Hablo de ellos porque es al gremio al que pertenezco. En Chile las universidades, en Chile, así como en otros países también, no es la excepción, no somos la excepción en esto, pero en Chile los abogados no son titulados por ninguna universidad de la República. Uno en Chile estudia Derecho, las universidades sí, pero uno no se titula de abogado. La verdad de las cosas es que uno nunca se titula de abogado, no es lo correcto. Uno en la universidad da su examen de grado y se titula, recibe un título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Hay algunas universidades por ahí que lo licencian en Derecho, ciertas universidades que tienen cierta tradición religiosa, al menos así lo vi. No sé si en definitiva lo seguirán haciendo aún hoy de esa manera, pero por ahí vi de una de estas universidades católicas que decía licenciado en Derecho, eh, por lo menos el contrato que había firmado un alumno que había ingresado a una de estas facultades. El resto de las universidades, partiendo por la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, uno se licencia como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ese es el título que la universidad le otorga a uno. Con ese título, más eh, una práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, la verdad las cosas es que uno no lleva yo dije el título, pero la verdad las cosas es que uno lleva la certificación de haber aprobado el examen de grado en la respectiva universidad de origen, pero que en el fondo es eso, acredita eso que uno ya es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, más una práctica en la Corporación de Asistencia Judicial. Hay una gran excepción ahí de la que no voy a hablar en este momento, porque hace alusión a quienes siendo estudiantes de Derecho y habiéndose ya aprobado su examen de grado son funcionarios judiciales, pero para el común de los mortales, como decía, ese título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ese grado académico, más la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, le permite a uno abrir un expediente de titulación, que así se llama en la excelentísima Corte Suprema. La Corte Suprema comprueba estos antecedentes, verifica estos antecedentes, y en una ceremonia que es pública, previo juramento de desempeñar fielmente el cargo de abogada y abogado, así se dice ahora, eh, uno es investido de la calidad de abogado. ¿Quiénes son los abogados? Los abogados son personas revestidas por la autoridad competente para representar los intereses de las partes en juicio. Eso es lo que hace el abogado. Entonces tenemos actores. Tenemos por un lado un mecanismo de solución de conflictos, por el otro lado tenemos actores que integran también este, este panorama. ¿Mm? Y por cierto, que junto con las normas, junto con estos actores, hay un elemento que es muy importante. ¿Cuál es el poder que tienen quienes actúan en este escenario para efectos de hacer valer sus resoluciones? ¿Qué duda cabe que la infracción de una ley acarrea sanciones, acarrea la aplicación de medidas sancionatorias? ¿Qué duda cabe que un juez de la República puede hacer cumplir por la fuerza, inclusive los postulados que ha dictado en una sentencia, que es un tipo de resolución judicial? La etimología de la palabra derecho. En latín, derecho se dice ius. La voz castellana trae su origen de otra palabra distinta del latín, directum,
directum. Participio de dirigo, dirigir, en cuanto significa lo enderezado, lo recto, lo que va hacia el fin, lo justo, lo que va hacia el fin. Esto se relaciona con el proceso. La expresión derecho que tenemos nosotros los castellanos se relaciona más con el proceso. La secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con la finalidad de alcanzar un fin determinado. El vocablo castellano derecho, en su acepción jurídica, empieza a aparecer en escritos jurídicos precisamente a partir del siglo XI aproximadamente. Estamos hablando del año 1000. Plena Edad Media, podemos decir alta Edad Media en Europa. España, en cuanto nación, no existe en esa época. Gran parte de la península ibérica está en manos de los musulmanes. Hay un califato en Córdoba y algunos reinos en el norte de España le están plantando resistencia a la islamización de la península ibérica. Mientras eso ocurre, ¿ya?, en el campo de batalla, en las academias se trata de afianzar, afirmar la cultura. Y uno de los elementos humanistas por excelencia es el derecho. El derecho es parte del humanismo y es una ciencia social. Será el rey Alfonso X el Sabio el que haga una de las recopilaciones jurídicas más grandes, ¿ya?, rescatando normas de la Alta Edad Media, como el fuero juzgo y el fuero real, que tenían su origen en realidad en la monarquía visigoda, que existió en España antes de la llegada de los árabes musulmanes. Entonces, esta es la situación ante la que estamos. Estamos frente a una ciencia social que es bastante difícil de definir por cuanto la realidad social va mutando de tiempo en tiempo. Qué duda cabe, en algún momento el derecho se debió, sin duda, haber hecho sinónimo casi exclusivamente de la voluntad del rey. Piénsese en las monarquías absolutas. Como reacción a eso, en el siglo de las luces acabamos con la Revolución Francesa y la aparición de una forma muy especial de normar, que es en asambleas legislativas. La disgregación del poder del Estado, ya no entregado a solo una persona, solo un individuo, sino a distintos cuerpos, entre ellos el cuerpo legislativo, que es el encargado de normar, de dictar las normas que tienen un alcance general. Y bueno, por cierto, acá nosotros también vamos a vivir una época bastante especial hacia la independencia, 1810 y los años siguientes, y vamos a ver el nacimiento de nuestra república, que se va a ir dando sus instituciones y va a tener un formalismo jurídico bastante importante, hay una cultura de formalismo jurídico bastante importante, donde la ley adquiere una relevancia muy especial para los chilenos, tanto desde su pináculo central, la Constitución, hasta los otros cuerpos normativos. Es algo que se deja sentir hasta hoy. ¿Cuántas cosas, cuántos problemas en Chile pretenden ser solucionados con una ley, a través de una ley? Pero intentemos arribar a algún concepto de derecho, si es que esto es posible hacia el fin de estos minutos. Por si fuera poco, la palabra derecho es ambigua.
y tiene una de las peores especies de ambigüedad. Esto es que no se trata de la mera sinominia accidental, sino la constituida por el hecho de tener varios significados relacionados estrechamente entre sí. A modo de ejemplo, el derecho chileno no prevé la pena de muerte. Tengo derecho a vestirme como quiera. El derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas. En la frase número 1, la expresión derecho hace referencia a lo que denominamos derecho objetivo, o sea, a las normas. El derecho chileno no prevé la pena de muerte. Eso es lo que se denomina derecho objetivo. En la segunda frase, tengo derecho a vestirme como quiera, estamos haciendo alusión al derecho subjetivo, que es la facultad que tenemos. Tengo derecho a la vida. Tengo derecho a una educación gratuita y de calidad. Es una atribución, una permisión, una posibilidad que me atribuyo. La tercera frase, el derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas del mundo. La expresión derecho ahí está tomada en cuanto a investigación, en cuanto a estudio de la realidad jurídica, que tiene como objeto precisamente el derecho. Al yo decir el derecho es una de las disciplinas teórico-humanistas más antiguas del mundo, estoy haciendo alusión al derecho tanto como ciencia como el objeto de esa ciencia. Es muy complicado que la misma palabra haga referencia tanto al objeto de estudio como al estudio del objeto. En general, para evitar esas confusiones, se conviene en que derecho a secas denota ordenamiento jurídico, o sea, derecho objetivo, y que los demás sentidos sean mencionados con las expresiones derecho subjetivo o ciencia del derecho o ciencia jurídica, dogmática jurídica, etc. Sin embargo, ocurre bastante a menudo que suelen haber confusiones. ¿Ya? Ahondemos un poco en esta clasificación, que es algo que vamos a ver mucho, esta clasificación entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Precisar el concepto de derecho objetivo, es también difícil. Un conocido autor francés de las primeras décadas del siglo XX, Levi-Ullmann, expone en su libro La definición del derecho numerosas fórmulas clásicas y las discusiones en torno a ella para efectos de definir el derecho objetivo. Más tarde, otros profesores de distintas nacionalidades han escrito volúmenes a este respecto. Y todos, salvo algunos, acaban por confesar que solo pueden señalar definiciones aproximadas de lo que es derecho. Por tanto, no nos hagamos desde ya la falsa expectativa que hacia el final de este podcast vamos a encontrarnos con una definición de derecho. Los grandes juristas a través de la historia no han podido construir una que sea satisfactoria. Quizá podamos tener, en el mejor de los casos, una aproximación. De acuerdo con esta premisa, podríamos decir que derecho objetivo es el conjunto de normas que, en una sociedad organizada y autónoma, disciplinan, generalmente bajo amenaza de sanción, el comportamiento de los miembros de ella en las relaciones que entablan entre sí para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y lograr el bien común, por agregar algo de Santo Tomás de Aquino. Hay otras fórmulas que son más clásicas, ¿no? Hay otras fórmulas que son eh, mucho más preestablecidas para una memorización. Piénsese en aquí que señala que derecho objetivo es el conjunto de mandatos dirigidos a los componentes de una sociedad para dar un orden a su convivencia y para regular y organizar actividades.
También se ha expresado que derecho objetivo es el conjunto de mandatos jurídicos, preceptos sancionados, que se establecen para garantizar dentro de un grupo social la paz amenazada por los conflictos de intereses de los ciudadanos, miembros de ese Estado. Eso serían los ciudadanos. ¿Mm? El derecho se forma mediante el establecimiento de preceptos y la imposición de sanciones se observa a través de una conducta de los interesados ceñida a los preceptos. Se actúa por una fuerza que somete a las sanciones a los interesados rebeldes a su observancia. Es una cita de un autor francés, Paul Janet. Por último, muchos se limitan a decir única y exclusivamente que el derecho objetivo, ya no estamos ni siquiera intentando definir el derecho como tal, sino que el derecho objetivo es un conjunto de normas jurídicas. Para nosotros, baste por ahora eso, son las normas jurídicas. ¿Qué normas? ¿De dónde salen estas normas jurídicas? Llamémosle a estas normas leyes, llamémosle a estas normas reglamentos, llamémosle a estas normas ordenanzas. ¿Mm? Pero por cierto, son normas que están debidamente sancionadas por la autoridad competente. Vale decir, ni usted ni yo podemos hacer normas jurídicas que tengan un alcance general para efectos de prever y solucionar o precaver conflictos de relevancia social. Hay otro elemento que subyace a esto, hay otro elemento que está en el fondo de todo esto, que es el elemento de autoridad. Vale decir, uno para poder contribuir desde el punto de vista del derecho objetivo al concepto de derecho, vale decir, haciendo normas, ¿ya?, que sean vinculantes para todos los miembros de la sociedad, que tengan un alcance general, una vocación de permanencia en el tiempo, tiene que tratarse de una autoridad, de una persona revestida de una autoridad. No todas las autoridades pueden hacer normas de esta naturaleza. Un juez, por cierto, es una autoridad, pero un juez no hace leyes. Un juez dicta sentencias, las cuales, conforme a su efecto relativo, tienen un alcance respecto de las partes a las que se dirigiese, a las que se les pronunciase esta sentencia, no a otras. ¿Mm? ¿Ya? En cuanto al derecho subjetivo, el derecho subjetivo, como decíamos, es mi derecho a la vida. Yo tengo derecho a la vida, eh, yo tengo derecho a un procedimiento racional y justo, yo tengo derecho a una defensa jurídica. ¿Mm? Entonces, es un interés, son mis intereses. Eso los tenemos todos, todas y todos. Es un interés jurídicamente protegido. La doctrina más seguida por los civilistas, vamos a hablar siempre mucho de los civilistas también, porque la verdad de las cosas es que el derecho tiene dentro de su fragmentarismo una gran tradición civilista. ¿Ya? Yo les dije al principio de este podcast que si hay algo que nos vamos a dar cuenta es que el derecho es fragmentario. Esto significa que el derecho uno no lo aborda desde solo una perspectiva. Lo que estamos haciendo aquí podría ser una clase de introducción al derecho. Podría ser una charla de introducción al derecho, lo cual es una faceta del derecho. ¿Ya? Pero no estamos abordando el derecho civil, que es el fragmento, la parte más importante del derecho. No es el derecho procesal, y es una parte también de suma importancia. No es el derecho constitucional. No es el derecho laboral. No es el derecho de justicia militar. No son los derechos humanos. ¿Ya? Así que vamos por parte. Vamos analizando el derecho fragmentariamente. El derecho es esencialmente fragmentario. Por último, no es el derecho penal, lo que estamos analizando aquí, sino introducción al derecho. ¿Ya? Entonces, el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Los, los civilistas comprenden en la noción de derecho subjetivo dos elementos: el interés y la voluntad o el querer del individuo. Lo definen como un poder de obrar, actuar, concedido a la voluntad del sujeto para la satisfacción de sus propios intereses.
poder reconocido y garantizado por el derecho objetivo. También se dice en el mismo sentido que derecho subjetivo es un poder de querer atribuido al individuo para tutela de un interés reconocido por el derecho objetivo. Más ejemplos de derecho subjetivo: el derecho de propiedad. Los derechos que respectivamente tienen vendedor y comprador para exigir respectivamente el pago del precio y la entrega de la cosa vendida. Los del arrendador y el arrendatario, el primero para exigir el pago de la renta y el segundo para que se le entregue la tenencia del objeto y se le mantenga en el objeto mientras dure el contrato. El del acreedor de un préstamo de dinero para que se le pague la cantidad de vida, etcétera, etcétera. El derecho objetivo, según el decir de los antiguos profesores, representa la norma de obrar, norma Allende, y el derecho subjetivo, la facultad de obrar, facultas, facultas Allende. ¿Ya? Eso en cuanto a derecho objetivo y en cuanto a derecho subjetivo. Además, como último elemento, digamos que al momento de definir el derecho nos encontramos con que el último inconveniente que tiene el derecho, que tiene una carga emotiva, digamos las cosas por su nombre, tiene una carga emotiva. Hay ciertos grupos políticos, por ejemplo, que el derecho de propiedad tratan de reducirlo a su más mínima expresión. Por el contrario, otros grupos políticos tienden a agigantar el derecho de propiedad. Las palabras no sirven solamente para referirse a cosas o hechos y para designar propiedades, sino que a veces se usan también para expresar emociones y provocarlas en los demás. Hay palabras que solo tienen esta finalidad. Otras tienen tanto significado descriptivo como emotivo. Otras tienen un significado cognoscitivo. Derecho es una palabra con un significado emotivo favorable. Nombrar con esta palabra un orden social implica condecorarlo con un rótulo honorífico y reunir alrededor de él las actitudes de adhesión de la gente, como democracia. Por ello es que muchas veces nos resistimos a denominar derecho cuando una norma es abiertamente atentatoria a la razón. Por ello también nos resistimos a designar como democracia una forma de gobierno de un país determinado en una época dada cuando no reúne ciertas características. El problema es que cuando una palabra tiene carga emotiva, esta perjudica su significado cognoscitivo, porque la gente extiende o restringe el uso del término para abarcar con él, o dejar fuera de su denominación los fenómenos que aprecia o rechaza, según sea el significado emotivo favorable o desfavorable. Esto provoca una gran imprecisión en el campo de referencia de la expresión, y en el caso de derecho explica muchas de las diferencias entre las definiciones que sustentan los juristas. Más adelante veremos ciertas variantes que hay del derecho. Hablaremos particularmente del justnaturalismo jurídico, del positivismo jurídico y también hablaremos del realismo jurídico. Las formas de conocer el derecho que existen en el mundo entero. Eso lo veremos en el siguiente podcast. Con ese segundo podcast daremos por finalizada la etapa de introducción al derecho. Lo importante es que tenemos que entender que el derecho es un mecanismo, que busca la solución de conflictos de relevancia social, lo hace a través de normas, lo hace a través de herramientas tales como el proceso judicial, e intervienen en él una serie de actores como las partes, los legisladores, presidentes de la República, jueces de la República, abogados, notarios, etc. De eso es de lo que hablamos cuando estamos hablando de derecho. No estamos, bajo ningún respecto, estamos pretendiendo teorizar y hacer un concepto de derecho, por favor, de ninguna manera. Pero es de eso cuando hablamos de derecho. Cuando hablamos de derecho no estamos hablando de física nuclear, no estamos hablando de astronomía, no estamos hablando de anatomía, no estamos hablando de mecánica, no estamos hablando
de líneas sobre un lienzo. No estamos hablando de literatura, no obstante de que hay ríos de tinta en materia legislativa, pero esto no es literatura, tampoco es filosofía. El derecho se puede nutrir de muchas disciplinas y ciencias anexas. Obviamente, cuando se hace una norma, cuando se dicta una ley que regula la transferencia y carga de energía eléctrica en el territorio nacional, lo cierto, se toman una serie de conceptos que son propios de las ciencias físicas, de las matemáticas, etc. Pero eso no convierte el derecho ni en física ni en matemática. Se nutre de ellas solamente. Eso es cuanto he querido aportar por ahora respecto del concepto de derecho. ¿Qué es el concepto del derecho? Que ha sido quizá algo abstracto, quizá un poco alejado, o aparentemente alejado de nuestra realidad, pero no me parece que sea tan así. No me parece que sea tan así porque, como dije, el derecho nos alcanza a diario, está todos los días, nos sentimos como el aire, llena nuestra existencia como el aire. Pero probablemente nos cuesta un poquito conceptualizarlo, pero está ahí. Y es eso, esos son los elementos que lo integran principalmente cuando hablamos de derecho, ¿ya? Un gusto. Muchas gracias por haberme acompañado en la próxima entrega. Y un naturalismo, y un positivismo, y un realismo jurídico, efectivamente, con lo que daremos ya por terminada la introducción al derecho.